Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. Continuando con la serie de vídeos sobre robótica, habíamos quedado en el último vídeo que si veía que había muchas iteraciones con el vídeo de entornos de simulación, sobre todo con el tema de VREP, pues íbamos a intentar hacer cosillas con ese entorno de simulación. He visto que ha habido pues bastantes visualizaciones y demás, con lo cual pues nada, vamos a continuar con esa parte, con el vídeo de VREP. Sí que he tenido varios comentarios con respecto a mi idea inicial, que era hacer que utilizar VREP dentro de Windows y integrarlo con ROS. Hay comentarios que obviamente pues hacen ver que es complicado utilizar ROS. Obviamente es complicado, vamos a intentar hacer alguna solución, pero también viendo el análisis de los vídeos, y que son vídeos, como que hago vídeos muy largos, ya veis que cada vez intento hacer vídeos más cortos. Este es un vídeo presumiblemente va a ser largo, porque quiero dejar las cosas claras, con lo cual voy a dividirlo en partes pequeñas, y mi idea es, ya veré, a lo mejor voy cambiando la idea en función de cómo vaya viendo vuestra interacción con ellos, con los vídeos, cómo vayáis vosotros respondiendo a las diferentes cuestiones. Lo que voy a intentar es dejar vídeos abiertos. Me refiero a abiertos en el sentido de que dejaré algunas preguntas al final para que pues de alguna manera queráis, vosotros me guiéis por dónde queréis que vaya, por dónde queráis que yo vaya a tirar en el desarrollo del vídeo. Obviamente dejaré varias líneas abiertas. Si no hay ninguna respuesta, pues actuaré yo por una concreta, con lo cual estáis libres de no responder si queréis. Yo siempre recomiendo que me gustaría que me contestarais a los vídeos, que me dejarais comentarios, dudas, sugerencias, quejas, cuestiones, aunque me digáis que el vídeo está mal, que tal, siempre que sea constructivo me parece todo correcto. Ahora ya vamos a entrar en la parte de VREP. En el vídeo, ya os digo, de entorno de simulación tenemos VREP. En el vídeo de VREP vimos cómo arrancar esto en Windows. Obviamente esto es muy fácil de hacer en Windows y en Linux. Por tanto, ya que yo trabajo más habitualmente con Windows, pues para no tener que saltarme al entorno de Linux, pues he intentado pues instalármelo aquí. Obviamente hay un problema con ROS, porque ROS solo funciona bajo Ubuntu, y entonces vamos a tener algún jaleillo. Vamos a ver cómo resolver ese tema de forma adecuada. Otra alternativa que podemos tener es instalar VREP dentro de nuestro entorno de Linux, que ya sabéis que utilizamos el Ubuntu porque es una aplicación que incorpora el propio Windows 10 como máquina WSL, máquina de Linux sobre Windows. Aunque también hay otras versiones de Ubuntu o de Linux, hay en Fedora y demás. Bueno, yo he intentado instalar porque es la que trae por defecto el propio Windows. Ya hemos hecho vídeos de cómo instalar cómo instalar otras versiones. Vamos a centrarnos directamente ahora mismo solamente en la parte de Windows, y vamos a ver cómo meter nuestro robot dentro de Windows. La última vez arrancamos el simulador, ¿vale? Os lo voy a arrancar en tiempo real para que veáis que lo bueno que tiene es que arranca muy rápido. Voy a intentar no acelerar el vídeo en ningún momento, que todo sea en tiempo real, e intentar hacer el menor número de cortes posibles. Vale, veis que en la versión anterior hemos hecho la versión Pro Edu de nuestro simulador. En teoría la Pro Edu sería la versión Pro, o sea la versión completa de forma educativa. Aún así he detectado que hay cosillas que no incorpora esta versión, y hay cosillas como por ejemplo que cuando nosotros instalamos un robot, por ejemplo en la versión anterior hemos utilizado el de KUKA porque es el que hemos ido utilizando estos últimos tiempos para simular toda la parte de movimiento del robot y demás. Pues hemos utilizado el de KUKA, y ya que viene incorporado dentro del propio simulador, pues lo hemos intentado utilizar. ¿Qué ocurre? Que cuando utilizamos el robot de KUKA, ya veis que simplemente lo agarro y lo suelto donde yo quiera. Él, os dais cuenta que acaba de hacer ahora mismo, acaba de lanzar una ventana emergente que me dice que hay pues que este robot es propiedad de
de esa empresa y que bueno, que lo tenemos gracias a ellos. Además, cuando le damos al play, se nos arranca este interface de usuario, este interface que nos permite controlar el robot. Bueno, estas dos opciones, tanto la ventana como este objeto, son elementos que incorpora el propio simulador, el propio VREP, y que en principio, si tenemos la versión de pago, nos va a dejar cambiar este interface y crear nuestros propios interfaces para nuestros robots. Supuestamente por aquí debería aparecernos un icono en el que nos permita generar o construir este interface de usuario. En nuestro caso no tenemos esa opción, por tanto no podemos alterar el comportamiento del simulador para que, o bien quitarlo, porque obviamente nos estorba tener aquí esto, nos estorba para cada vez que tenemos que hacer la animación o arrancar el programa, nos estorba, ¿vale? Entonces, como no podemos hacer esto, lo que he considerado es partir de una simulación desde cero. Quiero decir, vamos a construir el robot desde cero. Obviamente no lo vamos a hacer desde cero como tal, no vamos a construir el robot desde cero, sino que vamos a utilizar un robot de los que haya disponibles para poder trabajar con el simulador de forma adecuada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar nuestro robot directamente dentro de la simulación y vamos a utilizar el robot de KUKA, ya que, sigo diciendo, es el que utilizamos para nuestras simulaciones, lo vamos a utilizar aquí. Hay varias formas de hacer esto. Yo he probado varias formas y la forma que me ha funcionado correctamente es, si pulsamos dentro de plugins, los plugins, ya hablaremos más adelante sobre lo que son los plugins o los plugins, nos permiten, son módulos, son elementos, códigos, son desarrollos que puedes hacer para que pues en este caso la aplicación, el simulador, actúe en función de esos módulos que tú has aplicado. Él por defecto, cuando instale la versión educativa, trae esos 4 plugins, que sería para importar o exportar nuestro modelo al formato colada, que sería el formato que por ejemplo también importa o exporta el propio Blender. Tendríamos el Load Commander, que sería para ejecutar comandos, que es este que veis aquí abajo, para ejecutar comandos Lua para nuestro robot. Tenemos el USDF import, que nos permitiría importar SDFs, y el URDF. Tanto el SDF como el URDF son lenguajes para definir robots, y la desventaja que tiene con respecto al robot que hemos construido es que tiene un conjunto de instrucciones más pequeño que el propio estándar del lenguaje. Por ejemplo, SDF, si intentáis importar el SDF que hemos desarrollado con el robot, muchas de las cuestiones que vamos a importar no funciona y por tanto genera un error. Por tanto, yo lo que he intentado hacer es traerme la versión de colada. Aún así, la versión de colada está muy bien, pero solo genera lo que es la parte de la malla, lo que es la parte de la malla. Entonces, indagando, ¿vale? Os estoy diciendo esto muy rápido porque son las pruebas que yo he ido haciendo. Indagando, pues he conseguido traerme realmente el SDF, el SDF de KUKA, para poder importarlo dentro de nuestro simulador. Bueno, ¿cómo he conseguido esto? Vale, si os voy a enseñar aquí. Bueno, he hecho muchas pruebas, he construido mi robot, lo he definido, le he cambiado el nombre, lo he llamado SDF, he traído un DAE que sería el colada. Este DAE, he importado este elemento, lo he importado, lo que pasa es que me importa también el suelo y tal, no queda muy bien. Entonces, después de todo esto, me he traído el modelo, el colada, me he traído el STLT, el STL, para la malla, me he traído el colada. Este sería todo el colada, y aquí tendríamos el que ya importa el propio, porque yo tengo por ejemplo este robot aquí, que es el que yo acabo de traerme del modelo de aquí, y yo podría venirme aquí a plugins y exportarlo. Cuando lo exportamos, nos exporta tanto todos los elementos que hay dentro de la interface. Tendríamos que quitar el suelo y dejarlo todo limpio para luego importarlo. Si yo ahora me creo una ventana nueva e intento importar esa colada, esa malla que yo me he traído, vamos a coger la carpeta, me vengo aquí, importo
esa malla, vais a ver que además de el robot me trae también el suelo, pero una de las desventajas que tiene es que me distribuye todos los elementos como elementos independientes, elementos sueltos que luego yo voy a tener que unir y bueno, pues esto no queda muy bien. Pero podríamos hacer algo de ese tipo. Entonces, yo lo que he hecho es he indagado y entonces he conseguido traerme el SDF del propio Kuka, que vamos a crear una nueva escena, que si ahora importo en este caso un SDF, vamos a cerrar aquí, importo un SDF y SDF que yo tengo importado es este dentro de ubot, el model, importo todos los objetos, tarda un poco en importar, ya veis que no estoy haciendo ningún corte, mi máquina no es que sea muy rápida, quizás en vuestra máquina vaya más rápido. Y aquí tengo ya mi robot ya completamente definido y puesto en marcha. Aquí tenemos la estructura completa y si yo hago un play tenemos el robot funcionando. Obviamente se le aplican una serie de fuerzas y demás porque son las que tiene aplicado el objeto, pero podríamos llegar a tener todo el robot. Vale. Este sería el robot que incorpora. ¿De dónde he sacado yo este robot? Bueno, pues lo he sacado dentro del propio Gazebo. Dentro de Gazebo, dentro de una dirección que es models.gazebosim.org, tenéis todos los modelos que se trae el propio Gazebo para trabajar. Tenéis que descargaros dos carpetas. Por un lado, os tenéis que descargar el ubot, que lo tenéis por aquí abajo. Simplemente os descargáis esta carpeta. Esta carpeta sería esta carpeta que tenéis aquí. Y además os tenéis que descargar el Hokuyo. Vale, esto si vais aquí a ubot, veis aquí en el model config, dentro de model config, os dice que tenéis que él trabaja también con el, bueno, aparte del modelo, la versión 1, 2, 3 y tal, pues también trabaja con el model Hokuyo. Esas las tenéis que dejar dentro de la misma carpeta o una carpeta hacia atrás de donde vosotros habéis arrancado el ubot, y automáticamente al meterla ahí, este elemento de aquí ya reconoce que tiene que irse a esa carpeta y descargarse el objeto, con lo cual tenéis que tener esta carpeta. Si os olvidáis de copiar esta carpeta en vuestro robot, si ahora nosotros intentamos crear una nueva escena e importarnos nuevamente el fichero, vais a ver que si ahora le damos al modelo y le damos a importar, va a llegar un momento que nos va a decir que le falta el objeto, ¿vale? Le falta la malla de, pues en este caso del convex, pero bueno, si tuviéramos esa, a su vez iría fallando el resto de mallas. Daros cuenta que, bueno, ya veis que parte del robot es esa malla, pues son las ruedas y tal, bueno, pues esa parte fallaría. Dentro de esta carpeta estarían todas las mallas para el Hokuyo, pues el STL, que esto a su vez, ¿vale? Es un binario, ya veis que es un binario, que tal, bueno, esto sería el desarrollador. Bueno, esto tampoco nos importa mucho el cómo, qué es lo que trae dentro del STL, pero que sepáis que todo está ahí. Luego el DAE sería lo que es la malla. Esa malla la podéis traer en Blender y tenerla ahí funcionando. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro robot, vamos a cerrar esta escena. Una vez que tenemos el robot, mi recomendación es que le quitéis los láser. Tiene dos láser, tiene este láser de aquí que es en vertical y tiene este otro láser en horizontal. Yo los quitaría. Para quitarlos simplemente es buscarlos por aquí. Veis que tiene un láser, a ver si lo encontramos. Tiene el láser front, que sería este objeto de aquí. Se lo quitamos, ya no tenemos esa línea ahí debajo. Y luego le podéis quitar, tiene otro láser más por otro sitio, este de aquí, que se lo podéis quitar o no. Bueno, esto como vosotros veáis. Yo creo que con este lo podríamos dejar. Si ahora arrancamos el robot vuelve a quedarse otra vez y ahí lo tenemos. Vale, bueno, con esto ya tendríamos el robot para poder trabajar con él. Ahora lo que habría que hacer es empezar a añadirle código. ¿Cómo vamos a hacer inicialmente un código básico, que es que vamos a posicionar nuestro robot en una posición concreta y vamos a hacer que se detenga? Yo he hecho muchas pruebas también para poder hacer esto y
os digo cómo lo haría yo. Por un lado, yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer un objeto dummy, o un dummy, porque ese objeto es el que luego va a contener todo nuestro robot, más el código y demás. Para hacer un objeto dummy, un objeto que es tonto, un objeto que no tiene ningún tipo de instrucción, simplemente pinchamos sobre el botón derecho en New Escena, le damos a añadir y generamos un dummy. Ese dummy lo vamos a llamar QBot, de tal forma que vamos a poder luego localizar, o mi robot, por ejemplo. Vale, vamos a poder localizar el robot dentro de él. Independientemente de que tengamos el robot dentro o no, nosotros vamos a luego a dirigirnos a la escena completa, con lo cual vamos a poder localizar todos los puntos de nuestro robot. Pero bueno, para que todo quede... Bueno, os lo voy a hacer primero así para que veáis que él va a encontrar todos los objetos, pero luego lo ideal sería tenerlo dentro de un objeto encerrado para que tengamos toda nuestra jerarquía bien definida. Siguiente paso que vamos a hacerle es añadirle un código. Bueno, a la hora de trabajar con nuestro código, veis que existen dentro de la documentación del propio VREP, tenemos diferentes formas de trabajar. Si nos vamos a la documentación, vemos que hay muchas opciones para programar, al escribir el código, y básicamente tenemos tres opciones para trabajar con nuestro robot. Por un lado tendríamos los scripts, por otro lado tendríamos los plugins y por otro lado tendríamos los add-ons o los add-ons, ¿vale? O los los add-ons. Ahora mismo ya me vendrá a la cabeza cuando ya veis que no quiero hacer ningún corte, quiero hacer un vídeo continuo. Entonces, nosotros vamos a poder trabajar con los tres. Las diferencias son tanto los plugins como los add-ons, son que tenemos que trabajar tenemos que compilarlo con C++, y el script se puede trabajar con Lua, ¿vale? Entonces, al trabajar con Lua es un lenguaje de programación que tenéis aquí la dirección, lua.org, que es un lenguaje, por lo que he visto, que es portugués. Y bueno, tampoco es un objetivo ahora mismo en mi vida aprender un nuevo lenguaje de programación nuevo. No voy a intentar acceder al conocimiento. Lo que voy a hacer es simplemente, pues voy a aprender las 4 cosas básicas que yo necesito para lanzar el código de forma rápida. Pero bueno, que sepáis que es un lenguaje de programación portugués que, bueno, pues está ahí, que podéis aprender. Son de aquí de nuestros vecinos. Y bueno, pues tenéis aquí muchas formas de programar. Es un lenguaje, por lo poco que he podido ver, bastante enrevesado, complicado. No sigue muchas pautas de las que tienen otros lenguajes de programación, pero bueno, yo no soy quien para criticar un lenguaje de programación distinto a los conocidos. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera versión del vídeo, en esta primera versión de la simulación, es añadir Lua. Entonces, para hacer Lua, vamos a utilizar el script, ¿vale? Ya os digo que también podemos hacer un plugins, que sería con C++, y con un add-ons, que sería también para añadirlo con C++, que, bueno, nos permitiría, bueno, también dice que también se pueden escribir en Lua, ¿vale? Entonces, bueno, si podemos escribir en Lua, pero bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo lo máximo posible con C++, y vamos a hacerlo ahora mismo con un script, ¿vale? Entonces nos dice que el script es parte de nuestro elemento, los add-ons están fuera, los elementos add-ons están fuera, y el resto está como por aquí, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer un script, tenemos que implementar 3 métodos que básicamente son el de inicialización, el de cierre y el de actuación, ¿vale? Que lo que hacen es que, por un lado, el de inicialización se ejecuta una vez cuando arranca el sistema. Esto yo creo que tenemos una documentación un poquito más clara, igual en vez de en este, por ejemplo, bueno, nada. Tenemos 3 métodos, ya os digo. Tenéis el init, que se ejecuta una sola vez al comienzo de la simulación,
¿vale? El Syscall Actuation que se ejecuta en cada iteración, en cada tick de reloj, de cada tick de cada paso que se ejecuta la acción, y luego estaríamos el de Cleanup, que sería cuando se cierra la simulación. Entonces nosotros vamos a construir, simplemente iniciar ahora mismo para comenzar, vamos a hacer el init y el de actuación, y para hacer esto no vamos a entrar muy en detalles, es tan sencillo como botón derecho y encima de mi robot añadimos un script, tan sencillo como añadir un script para el elemento. Entonces asociamos un script, ¿vale? Y le damos a decir que sea, en este caso lo vamos a hacer que sea sin hilos. Lo vamos a hacer para que sea sin hilos, porque solamente se va a ejecutar en un único paso, entonces no vamos a necesitar que entremos en procesamiento paralelo, y vamos a hacerlo sin hilos. Este script que hemos añadido aquí, ya no se lo añade aquí ahora mismo. Si le damos doble clic encima del icono blanco, o si le damos a la opción de script, independientemente, bueno, si le damos a este nos va a sacar un cuadro con todos los elementos que hay añadidos y nos dice que este está añadido a mi robot, ¿vale? Pero si le damos doble clic en esa cajita de ahí, o si le damos doble clic en este icono, ya nos arranca el script y ya nos ha añadido ya el código. Tenemos un código para el init, otro para la actuación y otro para el cleanup y luego para el sending, ¿vale? Que es para tú enviar códigos de mensaje. Bueno, nosotros inicialmente vamos a añadirle dentro del init, esto podríamos borrarlo, total este código no nos sirve para nada, es de ejemplo. Y yo ya tengo un código por aquí preparado, que os lo voy a ir escribiendo sobre la marcha para que vayáis viendo cómo funciona. Bueno, por un lado vamos a intentar obtener todos las uniones de nuestro robot. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a basar en que el robot que hemos construido, que es este de aquí, todos los joint empiezan, o los joint del brazo empiezan por arm, _joint, y una numeración. Con lo cual vamos a crearnos un array con todas las uniones. ¿Cómo voy a llamar a esa? ¿Dónde voy a guardar todas esas uniones? Lo voy a guardar en un array. Los arrays en Lua, por lo que yo he visto, se crean con llaves, ¿vale? Lo normal es hacerlo con corchetes, pero bueno, lo hacen con llaves, con lo cual vamos a hacer una variable, lo voy a llamar brazos, o voy a llamarlo articulaciones, o brazos. Bueno, voy a llamarlo, a ver, en mi ejemplo lo llamé brazos, pero creo que en brazos no es el nombre más bueno, vamos a llamarlo arm joints, ¿vale? Y esto va a ser un array inicialmente vacío, con lo cual armJoins es una variable de array. Bueno, el siguiente paso sería recorrer todos los elementos. Para hacer esto vamos a hacer un bucle. Los bucles dentro de la documentación de Lua, que por cierto es bastante pobre, bueno, se construyen con un for normal y corriente, y en este caso hay que ponerle la variable y luego podemos hacerle un int con una serie de elementos, con lo cual podríamos recorrer los elementos dentro de ese conjunto, o en nuestro caso lo que nos interesa es decirle que queremos un array desde una posición a la otra. Bueno, por norma general todos los arrays empiezan en 0, a excepción de Pascal, ¿vale? O Basic, y Lua tampoco empiezan en 0, empiezan en 1, con lo cual vamos a decir que nuestro array es desde 1 hasta, en este caso vamos a decirle 5 porque nuestro enlace tiene 5 elementos. Tendríamos el join 0, que sería el primero, el segundo, el tercero, el join 3, que sería el cuarto, el quinto y el sexto, ¿vale? Tiene 6 elementos. Por lo tanto, vamos a decirle que del 1 al 6. Porque yo creo que ya no tiene más, porque esto ya son las pinzas y tal. Vale, pues 6 elementos. Vale, esos 6 elementos, hay otro tercer valor que es decirle cada cuánto quieres que aumente, pero en este caso lo podemos obviar. A continuación decimos que empiece y que aquí acabe. Vale, estos días, voy a hacer un inciso, estos días estoy viendo, bueno, ya había empezado a ver la serie, pero lo he dejado de ver y he vuelto a ver la serie más un poco atraído por un comentario que apareció dentro de una de las páginas que sigo,
de Silicon Valley y la paranoia que tiene el protagonista con programación con espacios y tabuladores. Yo no soy paranoico, bueno, igual un poquito sí, y yo la verdad es que programo con espacios. También, si queréis decirme a título de comentario divertido, si vosotros trabajáis con tabuladores o con espacios, pero yo suelo trabajar con espacios. Aunque sí que es verdad que, por ejemplo, en el Eclipse tengo programado que cuando le doy al tabulador me salte con espacios. Pero no sé, también es una paranoia. Y encima, sí que es verdad que yo, por ejemplo, aquí hay 4 separaciones, pero yo suelo hacer 3. Es también una manía mía. Pero bueno. Vale. Bueno, ya veis que aquí, por ejemplo, tengo el tabulador, pero luego le hace espacios. ¿Vale? Entonces, yo realmente prefiero espacios. Además, prefiero espacios de 3. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esto de aquí, pues ya podríamos empezar a hacer el bucle. Una primera prueba que podemos hacer, para que veáis que esto funciona, es directamente pintar en pantalla o en el sistema de log que tiene él, pues la variable. Entonces, para ello utilizamos print, la variable i, y con esto ya pintaríamos. Sabéis que no hay que poner punto y coma al final y tal, esto es el lenguaje de programación Lua. Si yo ahora, teniendo esto sin falta de guardar ni nada, le doy al play, vemos aquí abajo que ya me saca, si subimos esto un poco para arriba, ya me pone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, este bucle me ha hecho desde el 1 hasta el 6, incluyéndome el 1 y el 6. Vale, cuestión que hay que tener claro. Siguiente cuestión que podemos hacer es pintar aquí abajo, para que veáis que lo pinta, las uniones del brazo. Y si ahora le damos al play, bueno, tenemos que parar, le damos al play, vemos que ya aparece el array vacío. Vale. Siguiente paso es que vamos ahora a meter dentro de ese array que hemos creado, vamos a añadirle a cada uno de los elementos, pero acordaros que empiezan en 1, ¿vale? Vamos a añadirle cada uno de los objetos que incorpora nuestro robot. Para hacer esto hay que utilizar, bueno, podríamos irnos a la documentación del propio VREP. Vendríamos aquí a la documentación de VREP. Tenéis aquí el API con toda la documentación, ¿vale? Tenéis aquí. Voy a intentar dejaros estos enlaces en el cuadro de descripción. Y aquí tendríamos pues un montón de métodos. Por un lado tendríamos las llamadas con Lua y las llamadas con C++. Acordaos que podemos hacer nuestro código tanto en Lua como en C++. Y tendríamos un objeto que sería get, vamos a buscarlo, get object handlet, ¿vale? Este de aquí, porque casi todos los métodos que vamos a utilizar para poder mover los objetos de tal, vamos a necesitar un manejador, un handlet del objeto. Con lo tanto tenemos este método. Si nosotros arrancamos en una ventana nueva, vemos que lo que necesita es simplemente una variable con el nombre del objeto, que es una constante, un nombre de un objeto. Esto significa que yo si pongo aquí sim.get object handler, ahora tendría que poner el nombre. ¿Cómo se llaman nuestras uniones? ARM, -joint, -, y ahora hay que concatenarle el i. ¿Cómo se concatena dos cadenas? Con el doble punto. Esto sería la concatenación dentro de Lua. Como nuestra variable empieza en 1, pero nuestras articulaciones empiezan en 0, a la i hay que restarle 1, con lo cual ahora tendríamos todas las articulaciones metidas dentro de nuestro robot. Si yo ahora hago un play, vemos que dentro de nuestro robot tenemos números. Estos son los manejadores, los handlets. Tenemos el 23, 26, 30, 34, 38 y 42, que esos serían los elementos o las numeraciones que ha creado el propio VRED para trabajar con nuestro robot. Si bajamos un poco para abajo esto y esto lo subimos un poco para arriba, vemos que nuestro robot se sigue moviendo. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Vemos que el robot se mueve. Cada vez que yo le doy al stop, él reinicia y se vuelve a la posición concreta. Vamos a volver a moverlo porque como lo tengo parado, cuando luego he movido esto, vamos a alejarnos un poco. Bien, y ahí lo tenemos. Correcto. Con esto ya tendríamos lo que es la parte de nuestro robot ya dentro del for, dentro del array tendríamos todas las articulaciones de nuestro robot. Correcto.
¿Cuál es el siguiente paso que tendríamos que hacer? Pues ahora vamos a tener que posicionar nuestro robot. Vale. Aquí tenemos varios problemas que vamos a ir viendo sobre la marcha. El primer problema que tenemos es que para posicionar nuestros elementos hay que hacerlo con radianes, ¿vale? Y la representación que nos hace, o la presentación que nos hace de los valores el simulador, es en grados. ¿Qué ocurre? Que yo he estado buscando el interface, si alguno lo conoce, porque conozca más la herramienta que yo, no he encontrado un sitio donde poder decirle al sistema que me devuelva los valores en radianes, para que podamos trabajar con valores un poco más reales a lo que podría ser otros entornos de simulación. Entonces, lo que he visto por la documentación, que lo que hace la gente es la operación matemática. Yo me parece que hacer la operación matemática dentro del código es un poco... Bueno, podríamos hacerlo en el init, pero hacerlo dentro del actuation, dentro de cada una de las acciones de cada tic del reloj, me parece un poco irse por la... O sea, no me parece adecuado. Entonces lo que vamos a intentar hacer aquí es hacerlo directamente, hacer la operación matemática y ponerla ya calculada. Entonces, una de las cosas que podríamos tener claro es cómo está configurado nuestro robot. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es entrar dentro de nuestro robot, arrancar el modelo dentro de nuestro editor favorito, y dentro de nuestro editor, si buscamos, por ejemplo, la unión, daros cuenta que cada unión, cada joint, vamos a mover esto para abajo. Si nos vamos a la joint 0 sería, bueno, no se ve, pero sería la base fija del robot. Esta no tiene movimiento. Si nos vamos a nuestro código y buscamos la joint 0, vale, vemos que es una revolución, pero que no se mueve. 0 límites 0, 0, 0, 0. No tiene movimiento. Si nos vamos a la joint 1, ya vemos que esta sí que tiene un movimiento, ¿vale? Va de 0 a 5. Acordaos que 5 sería el radián desde, bueno, pues que define pues los grados que correspondan. No llega a 360 porque 360 sería 2pi, ¿vale? 180 sería pi, que sería 314, sería un poquito más de 270. Podríamos decir que esto es casi 270, 200, bueno, podríamos hacer el cálculo. Es más, podríamos hacer el cálculo en gradientes, en radianes, porque acordaos que un radián sería más o menos pi. Entonces un radián de pi son 180 grados, por lo tanto un radián es 180 partido de pi. Si nosotros tenemos 5,890 y tal, pues si ahora cogemos la calculadora, la ponemos en modo científico, pues la tengo en modo programador, y decimos que tenemos 5.899.213, que sería este valor que hay aquí, y este sería lo que está en radianes. Lo quiero convertir a grados, con lo cual esto hay que multiplicarlo por 180 y dividirlo entre pi. Multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180. Un radián es 180 tal. No, entonces os estoy diciendo mal. Sería, o sea, estoy haciendo mal el cálculo. Sería, 5,899.213, que sin escribirlo en papel es complicado, por 180 entre pi, lo tengo aquí. Igual, vale, serían 338. No serían 360, serían 338 aproximadamente, serían 340 grados. Vale, eso es lo que hace la base. La base no gira completamente en 360 grados, sino que gira de 0 a 380. Vale, y así sería con el resto de cálculos. Si nos vamos a la unión, al join 1, tal. ¿Esto cómo lo vemos? Lo vemos, si nos vemos aquí al código y vamos, por ejemplo, a la unión 1,
¿vale? Para ver cómo funcionan esos valores, le tendríamos que dar aquí a la lupa. Si le damos a la lupa, una vez que tenemos marcado la join, le damos a la lupa, aquí vemos que los grados van de 0 hasta 338, ¿vale? Que es más o menos el cálculo que nos ha dado aquí, 338, ¿vale? Porque es 3,38 por 10 elevado a 2. Con lo cual, si es por 10 elevado a 2, es que hay que multiplicarlo por 100, con lo cual nos quedaría 338. ¿Vale? Y además, si nos vamos aquí al Show Dynamic, vemos que tiene un motor, ¿vale? Cuyo máximo de fuerza sería 9,5, que es más o menos lo que tenemos aquí en nuestro código. Y además está girando en el eje Z. ¿Vale? Eso lo tenemos... bueno, lo tenemos definido en el propio elemento, porque siempre gira en el eje Z. Entonces, bueno. Vale, esto lo tenemos aquí en las propiedades. Si lo vamos viendo aquí, pues tendríamos que pues que no gira en ninguno de los ejes y que en el eje Z pues es la orientación que tiene y demás. Bueno, aquí podríamos ver y cambiar todas las propiedades de la robótica, pero no lo vamos a hacer porque se supone que el modelo que hemos descargado es correcto y funciona adecuadamente. Bueno, entonces con esto lo que vemos es que tenemos este elemento. Si nos vamos a la unión 2, vemos que este va de 0 a 155, ¿vale? Que sería no de 0 a 155, sino que va desde 0 y tiene como un rango de 155. Va de 0, en este caso va de 0 a 155. ¿Vale? Es más, aquí vemos que está en 0 y yo podría ahora mismo cambiar esto y decirle que vaya al 70, ¿ves? Y se ha movido el eje 70 hasta el 70. ¿Vale? Si ponemos 800, nos va a ir hasta el límite que es 155. ¿Vale? Hasta ahí llega nuestro robot. Entonces, si yo le digo 70, pues se quedaría ahí. O si le digo 77, que sería la mitad, se quedaría más o menos en esa posición que es levantada, que es a donde queremos nosotros que vaya nuestro robot. Y así iremos viendo con el resto de uniones. ¿Qué ocurre? Como os digo, aquí viene representado en grados, pero a nosotros nos interesa que aquí representarlo, porque así es como lo representa el código, hay que representarlo en radianes. Para ello vamos a hacerle aquí un array que sería posiciones iniciales, y ese array vamos a definirle en qué posiciones queremos colocar nuestros elementos al comienzo de la simulación. En este caso los vamos a poner todas en la posición, en la base obviamente no se mueve. El siguiente lo vamos a dejar en 0 porque no quiero que se mueva. La siguiente la vamos a dejar en 77, que es la mitad de mi rango. Una de las cuestiones que podíamos ver es que si mi elemento va de 0 a 5, pues la mitad de 5 pues sería donde yo lo quiero dejar, que sería 5,899213. Entre 2 sería 2,94, 2,95. ¿Vale? 2,95. Si hubiéramos dicho que queremos 77, lo que haría es 77 por 77 por pi. Vamos a ver si encuentro el pi. Déjame subir un poco la calculadora. Por pi entre 180. Y nos queda aproximadamente 1,34. Bueno, aquí nos saldría 2,95. A ver, 77. Bueno, igual no nos queda bien el valor. Bueno, esto lo vamos viendo cómo queda, pero realmente 2,95 no sería ese valor de ahí. Porque realmente el valor sería... Bueno, vamos a fiarnos de este valor. Vamos a dejar el 1,35, el 1,34 en reserva y vamos a poner 2,95. No me confío mucho en él. Vale, ese sería para este de aquí. Este de aquí arriba
que sería la unión 3, vamos a, veis que empieza en negativo, en 297, y hace 297, con lo cual lo que nos interesa es irnos como a la mitad, que sería, vamos a irnos al código, vamos a irnos a la unión 3, vale, va de 0 a 270, pero como empieza en valores negativos por culpa de cómo ha ido componiendo el robot, el simulador, tenemos que irnos a la mitad de 270, perdona que no os estoy enseñando la calculadora, 270, perdonar, 2,7, 2,70 y 1, 2,71 entre 2, y a esto hay que sumárselo a menos, hay que sumárselo a menos 1,355 más 2,970, no lo voy a hacer así, perdonad, A ver, vamos a ver en qué posición la quiero dejar esto. Esto lo quiero dejar en la posición menos 100 no. Vale, lo quiero dejar en esta posición, en la menos 297, que esto, si nos ponemos la calculadora y la calculamos, 297 por 180 entre pi, 297 por pi entre 280, por pi entre 180, sería en el menos 5,18. 5,18. Menos 5,18, espero que no os estéis perdiendo. Y por último, el tercer eslabón, que sería, bueno, esto lo vamos a dejar como estaba en el 0. Este lo vamos a dejar como estaba en el 0, que es como venía inicialmente. Y el último eslabón, que sería la unión 4, lo vamos a dejar hacia arriba, que sería en el 200. Bien, entonces 200 es 200 por pi entre 180, que serían 3,49, 3,50. 3,49. 3,49. Y por último, vamos a dejar lo que es el último, que es el que gira la pinza, lo vamos a dejar en 0 para que no gire. Vale, estos serían un poco los valores que vamos a definir en base a cómo están construidas nuestro robot. Veis que por un lado lo que es el robot tiene unas definiciones, y por otro lado cuando se monta aquí tiene ese problema de que los cambian todos. Vale, entonces con esto ya tendríamos lo que es nuestro robot definido, y ahora lo que tendríamos que hacerle aquí ahora es añadirle a cada uno de los brazos, a cada una de las articulaciones, esas coordenadas que le hemos definido ahora. Vamos a dejarlo como estaba. Vale, para definirle esos valores, lo que hacemos es utilizar el elemento set join, y tenemos varios elementos: el force, interval, mode, position, bueno, el target position, el target velocidad, que esos los utilizaremos después, y utilizaremos el position. Vamos a posicionar, en este caso, el elemento arm joins, el elemento i, el elemento que queremos tener ahora, pues ¿en qué posición? Pues en la posición que esté definida
iniciales en la posición Y de la posición inicial. Con lo cual ahora le estoy diciendo que el elemento en el que estoy tengo que ponerlo en la posición que está aquí. Si ahora nosotros le damos al play, bueno, nos ha dado aquí un error porque algo tengo mal escrito. En la línea 6, que me dice que posiciones no existe, posiciones iniciales. Vale, estaba mal escrito. Vale, y parece como que no ha hecho nada. Correcto. No he hecho nada por un tema concreto. Y es que si ahora nosotros, por ejemplo, elegimos, imaginaros que cogemos la unión 2, esta, y le damos a Show Properties, vemos que todo se... Bueno, vamos a poner este para aquí. Vemos que tiene posición 0. Cuando le damos al play, se me pone en la posición 1,55. ¿Vale? Más o menos que es donde yo le dije que se tenía que poner. Yo le dije que se tenía que poner en la mitad, pero él no es capaz de hacerlo. ¿Por qué no es capaz de hacerlo? Porque inicialmente le hemos dado una fuerza, pero la masa no funciona. Una de las cuestiones que podemos corregir es parar la simulación para que no pese. ¿Vale? Pero lo ideal, las pruebas que yo he hecho es a ver cómo os lo explico. Uno de los problemas que yo he encontrado, y si alguien sabe la solución me lo puede decir, pero bueno, uno de los problemas que yo he encontrado es que aunque yo le ponga aquí la posición y luego aquí en la parte de actuación, que es lo que vamos a hacer después, le siga aplicando la posición continuamente, aún así el motor sigue entrando en acción. Entonces yo una de las cuestiones que he corregido es he marcado esta posición del motor para que cuando no haya velocidad el motor se bloquee, de tal forma que evite que el robot se mueva. ¿Vale? Para hacer esto, obviamente no tendríamos que entrar en cada una de las uniones, porque entonces estaríamos editando nuestro robot en función de, o sea, cargaríamos los elementos y luego editaríamos desde aquí los elementos. No es la idea, lo ideal es que lo haga el propio código. Entonces lo que vamos a hacer es desde aquí añadirle una propiedad. Para hacer esto tenemos setObject object int, aquí está, 32 parameter, bien, que tiene por un lado la unión o el objeto al que vamos a aplicarle más luego tiene el número de parámetro y el valor del parámetro. Si nos vamos a la documentación del setObject, vamos a encontrarlo. Aquí estaría. Se divide en parámetros. Bueno, por ejemplo, estaría aquí, setObject y en 32 parámetros. Si le damos, nos dice que aquí está la lista de parámetros. Si le damos a una ventana nueva, vamos a darle para atrás. Y aquí tenemos la lista de parámetros. Y concretamente el que nos interesa sería dentro de las uniones, nos interesa el que bloquea, el que hace el lock a las velocidades. Vale, esto nos dice que hace que el motor se pare cuando tal. Entonces vamos a ponerle el valor 1 a el elemento 2030. Entonces, el elemento 2030 le vamos a decir que sea 1. De tal forma que si ahora hago el play, vais a dar cuenta que esto está desmarcado. Si yo hago el play, automáticamente se marca y el robot queda parado. Bien, si yo lo desmarco, se mueve. ¿Vale? Se mueve y además nunca para. Podéis pensar que se está moviendo a la posición que le toca, pero realmente nunca se va a parar. Él sigue moviendo porque le está aplicando una fuerza de 905 newtons
continuamente y esto hace que el motor no se para. Si yo cambio y le digo que lo quiero a 0, el problema está en que se cae por el peso, porque ya no hay gravedad. Si yo le quito tal, entonces habría que calcular el peso de todas las articulaciones y él está intentando llevarlo a la posición, pero se cae. Si yo aquí le aplico 9,5, ahora sí se cae. Si yo le aplico 100, tal, no es el rollo. Pero si yo se lo paro, ahí sí que funciona. Lo bueno de todo esto, de los cambios que estoy haciendo aquí, es que si yo ahora detengo la depuración, todos estos cambios que he hecho vuelven otra vez a su inicio. Entonces vuelve otra vez a 9,5 y demás. Esto de aquí lo que hace es que me para el motor, con lo cual ya no le aplica fuerzas. Obviamente no le aplica fuerzas, pero tampoco mueve el elemento a la posición que le toca. ¿Cómo hago para que se mueva a la posición? Pues habría que hacerlo en cada actuación. Yo ahora aquí en cada actuación podría, dentro del bucle, decirle que por cada uno de los elementos me los mueva a la posición que yo le digo. Si yo ahora le doy aquí el play, ¿vale? Él intenta moverlo, pero el problema está en que este jet position tengo que incrementarlo en función, tengo que decirle cómo llegar a él en base a los elementos que yo tengo previamente, desde donde yo estoy. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es añadirle aquí una nueva array, posiciones actuales, que es un array, en este caso puede ir vacío, y aquí lo que vamos a hacer es que en cada una de las iteraciones vamos a calcular en qué posición estoy. Para hacer esto, simplemente lo que tengo que hacer es en la posición que yo estoy, en la i, simplemente tengo que hacer un sim de get joint position del elemento en el que estoy ahora, que sería arm joints de la posición i. Y ahora simplemente tengo que calcular cuál es la diferencia entre uno y el otro elemento. Ese delta, esa diferencia, se calcula diciéndole pues en qué posición quiero ir, ¿vale? Menos la posición a la que quiero llegar, o la que estoy. Quiero decir, en la posición en la que quiero llegar y en menos la posición en la que estoy. Y esa diferencia es la que le voy a sumar, obviamente, a la posición en la que ya estoy, se la voy a sumar para que llegue a esa posición de ahí. Si yo la paro y arranco, vale, ahora debería de llevarme a esa posición en la que yo estoy. Vale. Esto sería para hacer el movimiento. El movimiento suave. Bien. ¿Qué ocurre? Realmente me está llevando donde es, pero el problema está en que este valor de aquí está mal calculado porque, como ya hemos visto, el valor real, que lo tenemos por aquí abajo, es 1,3, perdonar, que es 1,355. Ese es el valor real, 1,355. Ya os dije que lo guardáramos aquí, que lo guardáramos en algún sitio. Vale, y ahí está nuestro robot en la posición que yo quiero, ¿vale? La posición levantada, vale. Pero ya veis que él arranca y hace ese salto, ¿vale? ¿Cómo mejoramos esto? Pues diciéndole que no me lo ponga desde el principio, sino que me lo haga con este movimiento delta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo ha hecho muy rápido. Entonces, ¿cómo mejoramos que lo haga más lento? Bueno, para hacer que lo haga más lento, lo que podemos hacer es calcular una velocidad máxima a la que yo quiero que me gire el objeto. Entonces aquí le voy a decir que va a haber una velocidad máxima que va a ser, no sé, una velocidad que yo estime por defecto, yo que sé, 0,5, ¿vale? Pero ese 0,5, que es la velocidad máxima, la voy a multiplicar por
la simulación por cada uno de los tiempos, de los pasos que hace la simulación. Esto en temas de programación de videojuegos y demás se hace así porque cada máquina tiene una velocidad de proceso diferente. Entonces, si yo simplemente pusiera 0,5, podría ocurrir que en una máquina más potente que la mía la simulación fuera diferente. De esta manera, ese Get Simulated Time Step lo que me garantiza es que si yo le digo que en este caso 50 milisegundos hace un tiempo, esos 50 milisegundos son reales para todos. Entonces esto es 5 veces o el 50% de la velocidad en milisegundos. Esa es la velocidad máxima. Y ahora aquí simplemente lo que tengo que decirle es que sí. Vamos a calcular matemáticamente si el valor absoluto de ese delta es mayor, o sea, si el decremento que le tengo o el incremento que le tengo que hacer de la posición que estoy ahora a la que yo quiero llegar es mayor que la velocidad máxima, entonces lo que tengo que hacerle es calcular ese nuevo delta, que va a ser igual a, y lo que tengo que hacer es que tengo que hacer una porción de la velocidad máxima. Con esto podríamos también tenerlo porque con esto ya tendríamos la velocidad máxima, pero lo tengo que hacer en porcentaje para evitar que bueno, si lo dejamos así, vamos a ver que la simulación llegó bastante rápido. Bueno, quiere decir que si yo le quito esto, él se mueve, pero no se detiene. Ese es un tema importante. ¿Vale? Vais a ver que llega. Y ahora cuando termina de llegar a la posición que corresponde, esto podéis ir haciendo aquí al join para ver en qué posición está. Tiene que llegar a 77. Se ha pasado. ¿Vale? Es un problema del lock. Bien, si yo le dejo el lock puesto, y vuelvo a ejecutarlo, se queda ahí, pero no llega a la velocidad porque está yendo demasiado despacio la simulación. Vale, entonces le voy a decir aquí que lo voy a multiplicar por el delta dividido por el valor absoluto del delta, que es para que me calcule una porción del... Más que nada para que... Esto lo que hace es que me lo multiplica para que sea negativo y positivo. Vale, esto realmente podríamos hacerlo de otra manera. Vamos a dejarlo así de momento. Esto lo que hace es... lo tengo así en el código. Lo he copiado de algún sitio. Esto lo que hace es que divide el delta por el valor absoluto del delta. O sea, por ejemplo, imaginar que el delta es menos 1. Menos 1 entre 1 es menos 1. Menos 2 entre 2 es menos 1. ¿Vale? Con lo cual siempre me deja o menos 1 o 1, en función de si es negativo o positivo. Por tanto, la velocidad es menos 1 o 1. Esto podemos hacer un condicional aquí para no hacer esta operación. Yo creo que esto no está bien. Vamos a decirle aquí... Bueno, vamos a dejarlo así para que veáis una cosita. Y es que va demasiado despacio. Vamos a ponerlo más rápido. Vamos a ponerlo cada segundo.
Esto va muy despacio. Vale, vamos a volver a dejarlo como estaba, que es así. Bueno, esto lo miramos con más calma después, porque algo está haciendo mal aquí por culpa de los pesos. Pero bueno, mi idea inicial era, para no complicar mucho el vídeo, era que veáis que podemos hacer valores, cambiar el comportamiento. Y además, otro detalle importante es que todo esto está ejecutándose dentro del objeto MiRobot, pero realmente está haciéndolo sobre un elemento que no está dentro del robot. Ahora sí, lo que vamos a hacer es moverlo dentro para dejar todo el robot dentro de una misma estructura. Vale, esta sería la primera parte del vídeo, en el que ya veis que no me he querido enrollar, pero creo que me he enrollado bastante. Bueno, la primera parte del vídeo es que hemos conseguido montar nuestro robot, cualquier robot, porque simplemente necesitamos un SDF que contenga toda la estructura y toda la definición del robot, y con eso ya somos capaces de definirlo y meterlo aquí. Hemos hecho un pequeño código muy sencillo para poder controlar los elementos. Es más, hemos hecho un código para localizar cada una de las uniones de nuestro robot, y ahora nos faltaría el paso siguiente, que sería el añadirle ROS. Bueno, esto es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Os voy a poner un poco en antecedentes. ROS es una tecnología que desde la versión, desde una versión concreta, ya no funciona bajo Windows, solo funciona bajo Linux, y en versiones modernas, como son desde que salió Windows 10, que es lo que nos vamos a aprovechar nosotros de hacerlo en Windows 10, es que ROS podemos tenerlo dentro de nuestro entorno de simulación, dentro de nuestro WSL, en nuestro Linux bajo Windows, y desde ahí podemos arrancar el ROS, y como el puerto del ROS es el mismo que tal, pues podríamos intentar hacer una simulación concreta. Problemas que tiene al hacer esto y por el que mucha gente piensa que no es fácil de hacer. Bueno, uno de los primeros problemas que tiene esto es que para nosotros poder utilizar ROS, según la documentación que trae el propio VREP, lo tenemos que hacer con un módulo. Si nosotros hacemos una lista de los módulos que hay disponibles, yo os lo puedo hacer con este código que tengo aquí copiado. Vale, si hacemos esto, vais a ver que los módulos que tenemos cargados dentro de nuestro a ver, perdonad, index más 1, vale, vaya, se nos ha muerto el simulador. Bueno, está aquí, abortar, ok, vale, perdonad. Vale, si yo ahora arranco esto, vemos que los módulos que tenemos cargados son estos de aquí, vale, sería pues el Mescal, que el Bluxero, el pero no vamos a tener el de ROS. No vamos a tener el de ROS porque para tener el de ROS hay que instalárselo, hay que compilarlo, y al final es un módulo que tenemos que compilar para que funcione. Por tanto, no vamos a poder de ninguna manera compilarlo, porque para compilar ese módulo tenemos que tener la librería de ROS. La librería de ROS no la hay para Windows. Entonces, lo que os voy a dejar como trabajo para que me hagáis es que me dejéis un comentario, si queréis, en el que propongáis ideas de cómo utilizar este simulador dentro de Windows para que funcione contra ROS. Vale, sé que uno de los objetivos de estos vídeos es poder hacer esto. Yo obviamente tengo una idea, tengo varias ideas, tengo una idea clara que será la que siga, pero me gustaría que me dejarais vuestras ideas para ver si estamos en acuerdo o desacuerdo. Para que veáis un poco, la idea que yo tengo viene relacionada con hacer algo intermedio que hable desde mi propio
desde el propio vrep hable de alguna manera con la máquina de Linux, y desde la máquina de Linux ya tener un nodo ROS que interactúe con ese elemento para que de alguna manera nosotros podamos desde el robot llamar a ese módulo ese nodo nuestro nodo dentro de ROS, y sepa trabajar con ello. De eso hay muchas formas de hacerlo. Yo se me ocurren un par de ellas, vamos a hacerlas así en plan sencillito, pero si se os ocurre otro módulo, otra forma de hacerlo, como puede ser intentar compilar el módulo de ROS, que eso nos puede llevar la vida, con lo cual vamos a intentar descartarlo, pero podemos hacer varias pruebas, utilizar una versión de ROS antigua que esté funcionando bajo Windows. Es más, si se os ocurre alguna idea, lo podéis dejar. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Decidme también en los comentarios si veis que hay cosas que puedo obviar porque consideráis que son bastante sencillas y que los puedo pasar un poco de largo, o que me he centrado poco en ciertas cosas, que he saltado muchas cosas de un lado para otro. Yo he intentado preparar el vídeo, pero ya veis que hay cosas que intento hacer sobre la marcha y fallan. Esta parte de aquí la vamos a ver luego interesante, porque esta parte de aquí nos va a permitir, cuando nosotros demos una orden de movernos, pues que el movimiento sea fluido, que nos haga un salto como hace el arrancar. Cuando arrancamos aquí el vídeo, la simulación, pasamos de esta posición a esta de forma en golpe, pues para que lo haga de forma fluida. Pues vamos a ver cómo hacemos esto de forma cómoda, para que, y esto será parecido a lo que tenéis por aquí abajo. Obviamente esta parte de aquí no me gusta, porque esto es una división y una operación de conversión a absoluto. Lo haremos de otra manera. Así que nada, gracias por verme y espero vuestros comentarios. Chao.